Pero en este caso, él debería de cobrarme solo el barro. Así es, Evelyn, en efecto. Le voy a leer nuevamente lo de la especificación, aunque ustedes lo tienen a mano, ¿verdad? Ay, mi código. Sí, en efecto. Fíjese que lo que ocurre es que es menester determinar la calidad del producto que se ha concretado con la materia ajena, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que yo les puse, el joven escultor planteaba dice el artículo 698, Evelyn, lo siguiente, que usted también lo puede leer, ¿verdad? Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará. En el ejemplo que yo traje a colación, ocurría que el joven escultor tomaba una pieza de mármol, un bloque de mármol de su vecino, de buena fe, ¿verdad? Como el ejemplo que usted me pone, su tío no estaba, aquí tampoco estaba el vecino, pero él esculpía una efigie que la presentó a la Bienal de París, ¿verdad? Y ahí obtuvo el primer lugar. Entonces la pregunta era, ¿de quién es la escultura? Y la respuesta se encuentra en el mismo artículo 698. Hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará. En el caso que usted me plantea, usted tomó arcilla roja, me dice, ¿verdad? Por cierto, la felicito porque esa es una manifestación artística muy importante. Y las vasijas, pues lógicamente no fueron sometidas a un concurso, pero tienen un atractivo tal que se venden, me dice usted, ¿verdad? Entonces, obviamente, el valor artístico supera la materia, ¿verdad? Porque el que quiera la materia, lo que tendrá es, dicho de manera respetuosa pero pedestre, pues un montón de tierra y quizá lodo. Pero luego de producir mediante los efectos artísticos una vasija, pues obviamente esa es la especificación. Y usted los vende, Evelyn. Como dice el licenciado, lo último no lo escuché por la señal. Usted vende las vasijas o las vendió. Hipotéticamente, ¿verdad? Sí, incluso los jarrones, yo los he visto porque a veces me causa curiosidad que esos jarrones llegan a costar hasta Bueno, 400 y 500 quetzales un jarrón de barro. entonces esta situación que usted me describe no ocurrió, sino es una hipótesis. Sí, yo apenas si hago dibujos. Ah, vaya. Sí, pues ese ejemplo sería la especificación, definitivamente. El aprecio del público hacia las obras que se producen es también una manera de establecer la calidad de las mismas. Ese es un buen ejemplo. Gracias, licenciado. No, no, su intervención es muy valiosa. Fíjense que el día de hoy vamos a abordar un tópico breve y sencillo que no conlleva mayor dificultad. Vamos a ver cuántos están. Uy, pero todavía nos faltan algunos. Vamos a esperar unos minutos, a ver qué pasaría. Uy, pero... Bueno, vamos a abordar un tópico breve. Recuerdo que la vez anterior hablamos de los modos derivativos de transmitir el dominio, ¿verdad? Hablamos también de los modos de extinción del dominio y el último asunto que tratamos fueron las facultades del propietario. Dijimos que estas facultades son las relacionadas con el goce y disfrute, de tal cuenta que el propietario es obvio que puede gozar de bien y disfrutar de lo que éste produce, y les hablé lo básico, ¿verdad? Que el propietario puede hacer suyos los frutos que se generan en un terreno de su propiedad, pero a la vez puede disponer de ese bien. Y el derecho de disposición comprende, en términos de generalidad, la facultad
de decidir el destino del bien. Lo va a vender, es una relación onerosa, como lo explicamos, o lo va a donar, que es una relación gratuita. Pero también hablamos, para concretar, una parte final de las facultades del propietario, que consiste en la facultad de gravar, de establecer una limitación para garantizar el cumplimiento de una obligación. Les hablé de un préstamo bancario, ¿verdad? Acude el propietario de un bien a un banco y solicita un empréstito. Y se lo dan, pero tiene que garantizar el pago del mismo. Y lo garantiza con el bien, es decir, constituye una hipoteca. Eso es gravar. Imponer un gravamen. El bien va a estar grabado, queda inscrito como tal en el registro de la propiedad, en el registro de garantías mobiliarias, si se trata de un bien mueble. Yo solicito un préstamo, pero me piden una garantía, digo que es mi automóvil el que lo va a garantizar, entonces ahí se constituye una garantía mobiliaria. Esa es la facultad de gravar. Allí nos quedamos. El día de hoy vamos a hablar de un tópico que puede resultar controvertido, pero nosotros nos vamos a alejar de las controversias. Y les voy a explicar por qué. El temario es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? ¿Ya, licenciado? Sí, licenciado. Muy bien. Fíjense que vamos a abordar el tópico relacionado con el sentido social de la propiedad. Fíjense que cuando uno alude al sentido social de la propiedad, generalmente esa expresión se interpreta equívocamente. Y les voy a señalar por qué. En su momento hablamos que desde el periodo del derecho romano clásico, la propiedad se concebía como un conjunto de facultades. Los abogados romanos se preguntaron, ¿qué es lo que puede hacer el propietario con sus bienes? Pues puede usarlo, disfrutarlo, reivindicarlo, transmitirlo, e incluso, decían ellos, puede abusar de un bien porque las características de la propiedad, según ellos, es que era un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Absoluto y exclusivo. Por ejemplo, si una persona era propietaria de un terreno en un ámbito árido, ¿verdad? Casi desértico, y él tenía la suerte de tener agua, él podía disfrutarla de manera absoluta y exclusiva, solo él. Aunque las personas a su alrededor se estuvieran muriendo de sed, él no estaba obligado a compartirlo porque era de él, era un derecho exclusivo. Y él podía hacer lo que quería con el bien, con el manantial o con el afluente, con el nacimiento de agua, porque se concebía que la propiedad era un derecho, repito, absoluto y exclusivo. Pero las cosas han variado, ¿verdad? Ahora se habla de un sentido social de la propiedad. Sin embargo, todavía prevalecen estas dos posiciones. Una posición, aquí está en el 2.1, que se llama ius privatista, que está sustentada en lo que yo les acabo de exponer, en el criterio romanista. Es una posición egoísta, ¿verdad? Solo el propietario puede disfrutar del bien, nadie más. Si él desea, lo comparte. Si no, no está obligado a hacerlo. Es una posición que ha venido a menos paulatinamente. Y por otro lado, está la posición transpersonalista, que es una posición que rebasa el egoísmo, ¿verdad? Y que impone el criterio de que la propiedad, oigan esta expresión, debe ser ejercida en función social, en función social. Pero como ahora todo se politiza y se enfoca desde un ángulo ideológico, cuando se habla de función social se cree que se está hablando de socialismo, ¿verdad? Y que los bienes son de una persona y no está obligado a compartirlos, que de conformidad con las doctrinas socialistas y comunistas
existe un mecanismo mediante el cual se despoja al propietario de ciertos bienes y estos se distribuyen entre los que no tienen propiedad alguna. Esta posición transpersonalista no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene en absoluto nada que ver con el socialismo, ni con el comunismo. Lo que quiere decir es que los propietarios deben asumir un criterio que posibilite favorecer al conglomerado. El ejemplo clásico es el del agua, ¿verdad? Si yo tengo un manantial, pues tengo que compartirlo. No voy a regalar el agua, probablemente la venda, pues, ¿verdad? Pero no puedo asumir una posición tan egoísta que imponga una limitación para que los demás tengan verdaderos problemas. Eso va a generar inconvenientes in extremis, ¿verdad? Entonces ahora se habla de que todos los derechos deben estar encaminados al bien común, ¿verdad? Esto no quiere decir que uno le quite a alguien un bien y que lo distribuya. No, 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 no. La propiedad debe ser entendida en el sentido social, lo cual, repito, no tiene ninguna manifestación ideológica. Es una manifestación jurídica. Fíjense que nuestra propia ley nos habla, ¿verdad?, de que la propiedad debe ser utilizada en sentido social, ¿verdad? Que no puede serse limitativo en el uso de ciertos bienes que van a perjudicar a la comunidad si no se posibilita su acceso a los mismos. Fíjense que si nos preguntan cuál es la posición que asume nuestro código y nuestra legislación, tendríamos que señalar enfáticamente que es la posición transpersonalista. Aquí la propiedad tiene que usarse en función social. Adviertan ustedes lo que dice el artículo 467 del Código Civil, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien, dice: expropiación forzosa. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. De tal cuenta que, como les repito, si un código es conservador, ¿verdad?, es este, ¿verdad? De tal cuenta que aquí no se está regulando nada en torno a una posición ideológica, y recalco en eso, pero como ustedes pueden ver, sí existe la expropiación, pero siempre que esté fundada en un sentido social. Fíjense que la expropiación está regulada en una ley que es el decreto 529, que se refiere a la expropiación, es la ley de la expropiación. Fíjense que nosotros vamos a analizar la ley en un momento, se las voy a trasladar, pero quiero hacer una introducción para que tengamos claridad sobre el asunto. Lo que prevalece en toda sociedad es el interés social, ¿verdad? Entonces, en oportunidades es necesario hacer una expropiación para beneficiar a la colectividad. Entonces, ¿qué es la utilidad social? Aquí les cité, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la ley dentro de un minuto, en el número 5, que la utilidad o necesidad pública o interés social es todo lo que tiende a satisfacer una necesidad colectiva, sea de orden material o de orden espiritual. Fíjense que no se trata de asumir una posición anárquica, irrespetuosa y desordenada, porque la declaratoria de utilidad y necesidad la tiene que hacer el Congreso de la República. Pues muchos me dirán, el Congreso es un ente poco fiable, pero desde el punto de vista del rigor jurídico, es el representante del pueblo. Entonces, ahí se hace la declaración. Entonces, fíjense que yo les traigo a cuenta algunos casos de expropiación que no han sido tan frecuentes, ¿verdad?
probablemente la mayor parte de ustedes ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron estas situaciones. Me refiero al periférico. El periférico fue construido dentro de la gestión municipal del alcalde más relevante que ha tenido Guatemala, ¿verdad? Que fue el licenciado Manuel Colom Argueta. Ustedes todavía no han tenido oportunidad de hacer vida universitaria a través de la presencialidad. En el edificio S7 hay un salón de actos que precisamente ahora es un salón de actos, pero fue una sala de juicios cuando empezó la variación del sistema inquisitivo al acusatorio, ¿verdad? Entonces, cuando yo era decano, se construyó esa sala y se llama Manuel Colom Argueta, en honor a un personaje muy especial que también fue profesor de la facultad y fue alcalde de la capital, el mejor alcalde que ha existido. Él fue el que durante su gestión se construyó la parte del anillo periférico que existe, que no es tal porque nunca llegó a concluirse. Imagínense, a él lo mataron hace casi 40 años y jamás llegó a terminarse el anillo periférico. Pues fíjense que ahí en la 9ª avenida, no es 9ª avenida, es en la 9ª calle donde ingresa uno al periférico, ahí habían casas. Es decir, la ciudad concluía allí, justamente. Entonces se hizo una expropiación. Es decir, no se les arrebató la propiedad a quienes eran los dueños de esas casas, porque la expropiación no es eso, sino que es una negociación y se paga los bienes que se adquieren. Fíjense que ese es un ejemplo de expropiación. Y el periférico, que ese sí estoy absolutamente seguro que ustedes lo han decursado en múltiples ocasiones, por allí, por donde está el hospital Hermano Pedro, había un problema. Fíjense que había un viraje abrupto porque los dueños de unas casas no permitieron inicialmente que el periférico pasara por ahí. Entonces, justamente donde está el hospital, ahora hay un paso, todo eso no existía. Entonces había un viraje casi en 90 grados que había generado muchos accidentes porque, les repito, los propietarios no habían autorizado que el periférico pasara por ahí. Entonces se realizó una labor de expropiación y se los compraron de conformidad con la evaluación que se hace o el valor que tenían inscritos. Entonces, ya les señalé que el sentido social de la propiedad no es una manifestación ideológica, que nuestro código lo reconoce, que la manifestación más clara y contundente del sentido social de la propiedad es la expropiación, y que la expropiación está regulada en nuestro código, que es un código añejo, que data de 1963, ¿verdad? Entonces, hay una serie de pasos que seguir. El primer paso es la declaración de utilidad y necesidad, porque como les decía, no es suficiente que a alguien se le ocurra, bueno, aquí hay que construir una obra y tenemos que expropiar, sino que hay que probar, la autoridad que compete tiene que probar que es necesaria la expropiación y lo plantea ante el Congreso. El Congreso declara que en efecto hay una utilidad y necesidad, el Congreso realiza esa declaración y el trámite de la expropiación se realiza ante la gobernación departamental. Ahí se tramita el expediente. Fíjense que, ¿qué es lo que se puede expropiar? Todos los bienes que estén en el comercio y que vayan a ser útiles a la colectividad. Aquí les expliqué, les traigo a cuenta lo que ya les expliqué, que expropiar no significa extinguir el dominio o decomisar, como ya lo platicamos hace unos días. La extinción del dominio es una ley reciente, ¿verdad? Cuando personas apartadas de la honorabilidad se enriquecían muchas veces del erario público
o con fondos provenientes de actitudes ilícitas, entonces se emitió una ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y ustedes han advertido, y no tengo necesidad de invocar casos, ¿verdad?, de personas que les amasaron una fortuna y les extinguieron el dominio, dejaron de ser propietarios y esos bienes pasaron a el patrimonio de la nación. Eso no es la expropiación, eso es otra cosa, ¿verdad? O decomisar es otra cosa. Entonces, fíjense que en términos de generalidad, porque como les repito, dentro de unos minutos examinamos la ley, la expropiación puede hacerse voluntariamente. Fíjense que cuando la autoridad que corresponda, una vez formulada la declaración de utilidad y necesidad, le habla al propietario y le dice, mire, necesitamos su bien y vamos a pagar, y entran en un acuerdo sin necesidad de ningún proceso, entonces se traduce en una resolución fácil, viable, rápida, ¿verdad? Esa es la expropiación voluntaria. Pero si el propietario no contribuye a conciliar, entonces le dan una audiencia, le dicen, mire, queremos comprarle su bien, y le dan un plazo mayor de 10 días y no menor de 5 para que conteste y diga el precio. Entonces, si el propietario dice, mire, sí, pero yo quiero tal cantidad, y la cantidad excede en un 30% el valor que el inmueble tiene en matrícula fiscal, entonces no se lo compran, ¿verdad? Y, o no se ponen de acuerdo con el precio, y debe referirse que entonces se inicia un expediente que tiene las particularidades que yo les voy a señalar a continuación. Aquí les puse, para aclarar esto, ¿verdad?, que la expropiación no tiene nada que ver con el marxismo, leninismo, ¿verdad?, sino que es un fenómeno que se da dentro del mundo capitalista. Miren, aquí les estoy presentando el decreto que regula la expropiación. Solo lo estoy ampliando porque no, ni yo mismo lo miraba. Ahora está un poco más amplio. Fíjense que el decreto este es el decreto 529. Es un decreto muy añejo, que pues lo tenemos que leer. Algunos dicen, miren, esto no tiene nada que ver con derecho civil, y en efecto lo van a estudiar con mayor detenimiento en derecho administrativo, ¿verdad? Pero sí tiene que ver porque el Código Civil lo realiza, lo regula. Fíjense que lo primero que tenemos que preguntarnos, y sería bueno que ustedes hicieran alguna anotación en su cuaderno de notas, por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué es la declaración de utilidad o necesidad públicas o interés social? Eso está regulado en el artículo 1, como ustedes lo pueden ver. Allí dice en el artículo 1, se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. Esa es la declaración de utilidad y necesidad. En el artículo 2, esa es otra pregunta que yo les insto a que las anoten y las vinculen a los artículos. Primero, dije, la primera pregunta es ¿qué es la declaración de utilidad o necesidad? Y ya referimos que la respuesta está en el artículo 1. La realiza el Congreso y alude a todo aquello que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. Ahora, ¿quién formula la declaración de utilidad y necesidad? Entonces aquí está en breve, en un renglón, la declaración de utilidad y necesidad públicas o interés social corresponde al Congreso de la República, porque les decía que aunque es un organismo del Estado, es el Poder Legislativo, pues su conformación ha sido objeto de muchos señalamientos, pero en rigor son los representantes del pueblo y por eso la tienen que hacer. Ahora, ¿en qué términos se formula la declaración? Eso está redactado, está respondido en el artículo 3. Esa es la respuesta en qué términos. Dice, la declaración a que se refiere el artículo anterior se hará con referencia precisa
siempre que fuera posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. Es decir, en esa declaratoria se dice, el bien a expropiar es la finca tal número que está inscrita a tal folio del libro tal, para que después no se extienda la expropiación y se afecte a otros bienes. Ahora, miren, esta es también otra pregunta muy importante, es la número 4 que estamos formulando. ¿Quién puede instar la expropiación? ¿Quién puede propiciarla? ¿Quién puede promoverla? Entonces, fíjense que hay varias instituciones. El Estado dice, en los siguientes casos, y enumera varios casos. Pero primero vamos a hablar de quién puede instar la expropiación. Primero es el Estado. Luego, en la literal B, están las municipalidades, que es el caso que yo les señalé de don Manuel Colón Margueta. Luego están los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios de utilidad pública, de todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de manera satisfactoria los fines de un contrato o concesión, ¿verdad? Si la instalación del fluido eléctrico conlleva edificar torres en un terreno específico, pues entonces los concesionarios, los que estén construyendo la obra, ¿verdad? Entonces pueden instar la expropiación para instalar esas torres que parecen como naves espaciales. Luego, las empresas o compañías particulares, cuando se encuentren legalmente autorizadas. Pero yo quería realzar este último detalle, la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su contenido. Entonces, la expropiación puede ser instada por el Estado, por las municipalidades, por los contratistas o concesionarios de servicios públicos, por las empresas o compañías particulares y por la Universidad de San Carlos. Licenciado, una consulta. Por favor. Por ejemplo, acá en Amatitlán hay terrenos donde se podría, eso es a mi consideración, donde se podría realizar una sede. Si la una sede de la Universidad de San Carlos o de la facultad. La Sí, facultad, porque sí. hay espacio. Entonces la universidad, ¿pero qué se necesitaría? Bueno, se necesitaría instar primero ante el Consejo Superior Universitario un petitorio específico, ¿verdad? Necesitábamos que se instale una sede de la universidad en tal lugar, ¿verdad? Y podría señalarse que hay un terreno ahí que sería el ideal para hacer la construcción correspondiente. Entonces, el Consejo emite una resolución y si el propietario no desea vender, podría instar la expropiación. Pero yo creo que hay un montón de terrenos que sería viable hasta comprarlos, ¿verdad? Pero sí sería viable la expropiación, por supuesto. Y creo yo que algo así fue lo que pasó en Misco. Fíjense que esa sede, sin que eso constituya un halago para nadie, ¿verdad? Para el alcalde de Misco ni nadie, ni nada, pero nos ha sacado de apuros, ¿verdad? Porque ahí se han realizado las graduaciones de Derecho y se han realizado los exámenes públicos. A él creo que se lo pidieron o él tuvo la iniciativa de construir una sede ahí para Misco, ¿verdad? Que no está justamente en Misco, sino está en Montserrat está, en Montserrat. Pero sí podría ser lo que usted señala. Gracias. Vale, muy bien. Fíjense que ahora el objeto de la expropiación, veamos el artículo 5. Por causa de utilidad o necesidad pública, dice, por interés social, puede ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio, que era lo que usted me preguntaba más o menos, ¿verdad? Entonces se puede expropiar no solo los inmuebles, sino también los muebles. Y luego en el artículo 6 dice, oigan, la expropiación debe limitarse
a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidos en la declaración respectiva. Es un poco peligroso, ¿verdad? Porque regularmente hay, como se lo señalé hace unos minutos, en el artículo 3 hay que precisar el bien o los bienes, ¿verdad? Para no posibilitar la anarquía y la lesión de intereses ajenos. O ahora la indemnización, porque como les he señalado, esto no es que le quiten su propiedad a la fuerza a las personas, sino que es un proceso. Vean la indemnización, es decir, hay un pago. El artículo 10 dice, la indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo ante cualquier atraso el pago de intereses que empezarán a computarse desde la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva del pago de indemnización. Entonces se paga el valor del bien, pero si colateralmente se generan afectaciones al patrimonio, estas deben ser incluidas. Y si, por ejemplo, no se paga en el momento convenido, se deben pagar los intereses y se pueden cobrar. Fíjense que cómo se paga, eso está establecido en el artículo 11, cómo se paga. La indemnización debe fijarse en dinero, a no ser que el expropiante y el expropiado convengan en otra forma de pago. Vean el artículo 12, ahí entran los peritajes. Dice, la indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad expropiante y el expropiado, será fijada por expertos valuadores a quienes para su determinación deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias y condiciones que determinen su precio real sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales. Y fíjense que hay muchos bienes que están valorados de una manera tal que el propio propietario ha generado la inconveniencia porque los ha inscrito en un valor menor, ¿verdad? Entonces, para no pagar muchos impuestos. Y esa es un arma de dos filos. Pero aquí hay una posibilidad que se haga un expertaje y que posibilite el valor real, ¿verdad? Para determinar el valor real. Fíjense que también el artículo 13 de la ley nos habla de la indemnización parcial, que dice, en los casos de expropiación parcial, se tomará en cuenta el mayor valor que pudiera resultar para la fracción sobrante, en cuanto sea consecuencia de un mejoramiento o plusvalía por la naturaleza de la obra a emprender en proporción de las dimensiones del sobrante, o cuando por efecto de las obras a emprender, la fracción sobrante aumente su precio por motivo de su nueva situación. La verdad es que la redacción es poco afortunada y cuesta entenderla. Fíjense que ocurre que si yo lo que quiero desmembrar es la mitad de un inmueble, de una finca, tengo que actuar en relación al mayor valor que pudiera resultar para la fracción que no estoy expropiando, sino es lo que le llama la ley la fracción sobrante por la plusvalía. Por ejemplo, ahí donde se construyó el alcalde de Misco la sede universitaria de la facultad, allí los inmuebles que están a su alrededor aumentaron su plusvalía, ahora ya valen más. Pero a que el artículo se refiere a la expropiación parcial. La parte sobrante, dicen ellos, la fracción sobrante, obviamente aumentará de precio. Demos un pequeño salto para abordar otro tema también trascendente y significado, que es el procedimiento. Eso está en el artículo 19. Fíjense que aquí estamos hablando de lo que ya les acabo yo de señalar hace un momento, ¿verdad? Aquí inicialmente hay unas diligencias previas y si hay acuerdo entre las partes, entonces no hay problema. El asunto se resuelve de manera celérica, efectiva y sin contención. Dice el artículo 19, declarado un bien afecto a utilidad o necesidad pública o interés social,
el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos podrán adquirirlo directamente del propietario, llenando los requisitos de la ley. Es decir, van y le hablan al propietario y el propietario está de acuerdo y le fijan un plazo para que responda, pero el propietario dice que está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces se inicia un procedimiento. Aquí, en el artículo 20, fíjense que se establece lo siguiente. Hecha la declaración que señala el artículo anterior, el expropiante requerirá del propietario que manifieste la suma que aceptaría en pago de total indemnización. La contestación deberá darla al propietario dentro del plazo que se fije en el requerimiento, plazo que no será menor de 5 días ni mayor de 10, contados desde la fecha en que legalmente reciba la notificación correspondiente, más el término de la distancia. Vean ahora el artículo 20A. Dice, si el expropiante se pusiere de acuerdo con el propietario o su representante legal sobre el monto de la indemnización previo pago de este, se procederá a otorgar la escritura traslativa correspondiente de dominio y se transferirá el bien sin que hubiese problema alguno. Pero si no lo contesta, esto está regulado en el artículo 22. Fíjense que la expropiación puede propiciarse de manera inmediata en los casos que se regulan en este artículo, en los casos de invasión o ataque al territorio nacional o grave perturbación del orden interior. Ahora, si las invasiones en esta época, pues ya no se han realizado desde épocas muy ajenas. Yo creo que el último intento de invasión fue el que realizó Barrios en Chalchuapa, donde él perdió la vida, ¿verdad? Entonces, el B dice, si el propietario no manifiesta sus pretensiones dentro del plazo a que se refiere el artículo 20, si la estimación hecha por el propietario excede de un 30% a la declaración fiscal, si el expropiante y el expropiado no se ponen de acuerdo a la indemnización, y si el bien objeto de la expropiación fuere propiedad de menores e incapaces, entonces se plantea el expediente, que es a lo que se refiere el artículo 23, ¿verdad? Se plantea el expediente observando todos los requisitos que están dispuestos en el artículo 23, ¿verdad? Y se sigue un trámite, se abre a prueba, ¿verdad? Porque se le confiere audiencia al expropiado. El expropiado puede decir, pero fíjense que me quieren expropiar y no es cierto, eso no es de utilidad y necesidad para la colectividad, pero tiene que probarlo, ¿verdad? Entonces, regularmente este asunto se resuelve por la prueba de peritos, como lo dice el artículo 27. Cada parte propone un perito. Cuando la diligencia, dice el artículo, ofrecida sea de peritos, cada parte nombrará uno. El gobernador convocará a las partes a una audiencia en que se propondrán los puntos sobre los cuales debe versar el expertaje, así como la designación de tercero en caso de discordia. Bueno, en el artículo 28 ya se regula la consumación de la expropiación. Aquí está el artículo 28. Entonces dice el artículo 28. Agotados los trámites anteriores, el gobernador encargado de sustanciar el expediente con audiencia del Ministerio Público y previo pago o depósito de la indemnización, ordenará que se otorgue la escritura traslativa de dominio. Es decir, se agotó el expediente y se ordena que se otorgue la escritura traslativa de dominio, ¿verdad? Entonces el propietario puede resistirse y decir, yo no otorgo nada. Entonces ocurre lo que está dispuesto en el artículo 29. Transcurrido el término que indica el artículo anterior, sin que el propietario concurra a otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio, lo hará el gobernador en su rebeldía, compareciendo para el efecto. Hay una expropiación de urgencia, que es la que está regulada a partir del artículo 32, ¿verdad? Es urgente, y ahí están los supuestos de urgencia, ¿verdad? Fíjense que
puede pasar algo importante también, que así como pasan las cosas acá, ¿verdad? Que si no hice un expediente y el mismo no se concluye. Entonces, si la autoridad es poco diligente, miren lo que puede pasar. Eso está en el artículo 35. Se considera abandonada la expropiación si el expropiante no procede a realizarla dentro del término de 2 años. Se realizó la declaración de utilidad y necesidad y nos dijeron que en Amatitlán hay un terreno, el Consejo Superior Universitario inicia la gestión, pero se paraliza, ¿verdad? Actúan con negligencia. Pasan 2 años, entonces se agota el trámite de la expropiación y ya no tiene efecto. Y también es importante hablar de la reversión. Reversión viene del verbo revertir, ¿verdad? Entonces vean lo que dice el artículo 37. El expropiado o su representante legítimo pueden iniciar expediente de revisión, dice ahí, pero es reversión. Cuando el expropiante dé al bien un destino distinto al establecido. Es decir, se declaró la utilidad y necesidad para instalar una sede de la facultad en Amatitlán. ¿Qué es si lo que construyeron fueron unas canchas de fútbol, un pequeño estadio? Entonces, el afectado puede pedir la reversión porque no se construyó lo que correspondía. Pues creo yo que eso es lo más importante de esta ley. Fíjense que con esto estamos concluyendo la exposición de esta tarde-noche. Obviamente, pues sí, hay que darle una leída general a la ley, dándole respuesta a las preguntas que yo les señalé, ¿verdad? ¿Quién puede instalar la expropiación? ¿Qué es la declaración de utilidad y necesidad? ¿Quién la realiza? El Congreso. ¿Ante quién se tramita el expediente? Que es ante Gobernación, etcétera. Porque como les repito, fíjense que algunos profesores dicen, no, ¿para qué vamos a estar leyendo y insistiendo en esta ley si de todas maneras la tienen que leer en derecho administrativo? Y en efecto así es. Pero obviamente hay un punto de conexidad, porque no basta decir el sentido social de la propiedad consiste en que la propiedad debe asumir un rol mediante el cual se concreten funciones que permitan el bien común. Y hay 2 posiciones, la ius privatista y la transpersonalista, y Guatemala sigue el transpersonalismo. Sí lo sigue, pero ¿en dónde lo sigue? En el decreto 529. Pues nos quedamos allí el día de hoy. Fue un gusto estar en contacto con ustedes y espero contactarlos la semana venidera, que es el martes, no sé, creo que 12, 13, sí, el martes 12. Muchos éxitos en su clase venidera. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias.